Hola amigos, bueno, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva emisión de esto, que es una saga ya de... Arrancamos con los gobernantes tóxicos, secretos de Estado y seguimos ahora con la telaraña, es decir, estamos de alguna forma exponiendo todo esto que tiene relación al poder. Es decir, arrancamos viendo con los gobernantes tóxicos, nos decíamos, bueno, cómo es que llegamos a esta situación en el tema medio ambiente y vimos que hay una connivencia muy fuerte de las corporaciones con los gobiernos, o sea, los gobiernos en realidad trabajan para las corporaciones. Y bueno, para aquellos que hablan de teorías de la conspiración, les voy a demostrar que es una realidad, no hay teoría, es una realidad. Las democracias fueron secuestradas. Si bien hoy hay una crisis sanitaria, supuesta crisis sanitaria, que provocó un golpe de Estado a nivel global, ¿verdad? Y nosotros decíamos que esto es una inflación, no es una pandemia, sino que es una inflación sanitaria. Ustedes vean lo que es el PCR, decimos si el coronavirus fuera una moneda, si fuera dinero, el PCR es el Banco Central que lo emite, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son cifras infladas, en realidad. No desconocemos la existencia del virus, pero sí son cifras infladas. Ahora, ¿cómo llegamos a todo esto? Porque hay toda una trama muy siniestra y compleja en el entramado del poder y que no alcanza con salir a gritar a una calle y denunciar eventualmente, caso por caso, sino que, bueno, hay que ir concretamente a atacar los fundamentos. O sea ¿a qué me refiero? Si vamos a atacar un contrato UPM, ataquemos el contrato de UPM, no ataquemos las externalidades del contrato UPM. Eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Pero esto es más grave porque ahora estamos frente a una situación de emergencia sanitaria, como les digo, es una inflación sanitaria, ¿tá? Pero que ha provocado la paralización de la economía, más allá de lo que sucede eventualmente con lo que son las inflaciones económicas y financieras, que pueden generar en el peor de los casos recesión, esta generó la paralización de la economía. Y los gobiernos, en lugar de combatir esta inflación, la están alentando, incluso promoviendo a la prensa, estimulando a la prensa que siga con la mentira cuando habla de casos positivos al coronavirus frente a un test de PCR, que en realidad el test es inespecífico y lo que estamos viendo, decimos siempre, es positivos al PCR. Ustedes van a ver que se concretan de eso, se concreta el 1 o 2% de los casos, se transforman en casos concretos con sintomatología clínica, ¿verdad? Bueno, pero yo les decía, les voy a demostrar que no hay teoría de la conspiración, que son hechos. La democracia fue secuestrada y fue secuestrada por las mafias. ¿Ah? Mafias que tienen que ver con creencias religiosas, con creencias pseudocientíficas como la eugenesia. Este, las creencias religiosas van desde, o sea, religiosas y a religiosas, antirreligiosas, como pueden ser organizaciones supuestamente ateas como es la masonería. Eh, Están todos enganchados en esto y yo se los voy a demostrar. Eh, Vamos a ver, yo les dije que quería compartir con ustedes sobre los procesos de investigación de estos libros, ¿verdad? Bueno, vamos a ver unas imágenes. Ahí ustedes tienen la imagen del Papa de la Sonrisa, Albino Luciani, Juan Pablo I, regente por 33 días. No es casualidad, los 33 días fue un mensaje. Este, y bueno, en ese proceso de investigación de nuestro libro Secretos de Estado, investigando respecto al reactor nuclear que estuvo instalado en Uruguay, yo les decía que misteriosamente un gobierno, un elenco de ganaderos, sin asesoramiento científico ni técnico, salió a la compra de un reactor nuclear que estuvo en exhibición en Uruguay y estuvo activo en el año 63, en noviembre del 63, y que, como yo les decía, está conectado con el asesinato del presidente de Estados Unidos, del presidente Kennedy. Y también todo esto tiene una conexión, como vemos acá, con el crimen de Juan Pablo I. ¿Y cómo llegamos a esto? A través de esto. Cuando estaba buscando la información respecto al reactor nuclear acá en Uruguay,
me encuentro con una noticia que el diario El País les comentaba a ustedes ya del año 63, que decía que en Uruguay se extravían 1.200 niños por año. Y bueno, tenía toda la connotación de una operación mediática. Eso tenía toda la connotación de una operación mediática, referente a buscando naturalizar, creo, el crimen de la desaparición de niños. Porque tengan en cuenta que siempre, general, o casi siempre, eventualmente hay excepciones que confirman las reglas, pero por regla general, la desaparición de niños tiene que ver, es un delito que tiene que ver, un crimen que tiene que ver con el poder. Y acá tenemos un caso. Yo les decía, bueno, cuando encontré esa información, me llamó la atención porque digo, el diario aparentemente buscaban que la población naturalizara este crimen y diciendo, bueno, que al fin y al cabo los que se pierden son un 5%, los que no aparecen nunca son un 5%, sacó la cuenta y me da un aproximado de 60 niños. Me da por pensar, si no, un promedio de uno por semana, si no tendría que ver con crímenes rituales. Así que voy a buscar crímenes rituales y me encuentro con esto. Este niño desaparece, no, perdón, no desaparece, aparece muerto en Roma, en Italia, a 20 kilómetros de su casa. El niño es uruguayo. La prensa italiana hizo una amplia cobertura de este caso. Incluso esto que ven ustedes es de un programa de televisión que se llama Gili ha visto. Pareció que el programa que había en Argentina, Gente que busca gente. O sea, la madre apelando a la empatía y la sensibilidad de la gente buscaba pruebas y buscaba sensibilizar al gobierno de Italia para que investigara. ¿Que investigara qué? El niño aparece muerto a 20 kilómetros de su casa, o sea que evidentemente hay una presunción de un secuestro. Y el peritaje daba que venía huyendo del secuestrador. Bueno, el tema es que al secuestrador, después de una presión ejercida por el cónsul uruguayo en Italia, en ese momento en Roma, Carlos Brunini, amigo de la familia de este chico, bueno, los carabinieri encuentran al homicida. Es culpado por un accidente involuntario, ¿verdad? Venía manejando una camioneta de tráfico. Bueno, el tema es que comienza ahí una presión por parte de la madre del chico buscando justicia, pero el padre no se lo nombraba. Y la prensa italiana hablaba de José Garramón y hablaba de María Luisa Bulanti, la mamá del niño, pero no hablaba del padre. El padre lo nombraban como un diplomático uruguayo radicado en Italia, en misión en Roma. Yo me pongo a buscar, porque por mis actividades sabía que el organismo que tiene sede en Roma es la FAO, y lo encuentro el papá de este chico revistando en la FAO como asesor en misión diplomática, ¿no? Ahora, lo curioso es que cuando veo eso de que él no se mueve, sino que es la mujer, la madre del chico, me dio la sensación de que acá se estaba aplicando el código de la omertá, el código del silencio, ese que tiene que ver con un rito mafioso, el rito de la vendetta. Ustedes saben que la mafia tiene un rito que es la vendetta, o sea, la venganza. Toda traición a la mafia se paga con la vendetta. Y bueno, allá en Italia teníamos la Cosa Nostra y la 'Ndrangheta, dos mafias muy pesadas, que habían cooptado la democracia en Italia y la siguen. Y no solo la democracia en Italia, sino también en la clerocracia del Vaticano, ¿verdad? Este chico, bueno, empiezo a buscar esa relación que pasaba, por qué había pasado esto, porque el padre aplicaba el código de la omertá y digo, evidentemente había una vinculación con la mafia y aparece la vinculación con la mafia. Poco tiempo después, el homicida se declara culpable de otro caso que se da en Italia, que se los voy a presentar ahora, que es el de la desaparición, secuestro y desaparición de Emanuela Orlandi y previamente de Mirella Gregori. Emanuela Orlandi había sido secuestrada por ser ciudadana vaticana y Mirella Gregori por ser ciudadana italiana, romana, ¿verdad? Y este chico era uruguayo. ¿Dónde estaba la conexión?
hay una conexión más en esto, porque la elección de los chicos tiene que ver con un mensaje de la mafia a los estados de cada uno de los países de los cuales eran ciudadanos estos chicos, o sea, Uruguay, el Vaticano y el Estado italiano. Pero a su vez, evidentemente, hay una connotación de familia, porque, por ejemplo, el papá de Emanuela trabajaba en las finanzas del Vaticano, era un trabajador civil, laico, que trabajaba en las finanzas del Vaticano. No sé si laico, pero por lo menos civil. En el caso de Mirela Gregori, el papá tenía un bar en Roma, frecuentaba la Guardia Suiza, lo frecuentaba. Y Garramón, hijo de un diplomático uruguayo en Italia, decían, bueno, bárbaro. Garramón fue miembro del MLN. Lo busqué, todos los miembros del MLN a los que le pregunté no lo recordaban, no lo conocían, salvo uno que fue Jorge Zabalza. Zabalza me dice, evidentemente cuando lo voy a consultar a Zabalza yo no tenía muchas aspiraciones, dado el estado de salud de Zabalza, y bueno, pensé que capaz que no recordaba mucho estas cosas. Pero me llamó la atención, porque cuando lo llamo a Zabalza y le pregunto, él me dice de que a Garramón no lo veía desde el año 67. Pero fue automática la respuesta de Zabalza, no tuvo que pensar. Eso me indicó que me estaba mintiendo. Y ahora les voy a demostrar por qué digo que Zabalza me estaba mintiendo. Volvemos. Y bueno, yo les decía, les prometí que les iba a demostrar por qué sé yo que Zabalza estaba mintiendo. Porque en el año 94 se produce un cisma dentro del MPP, cuando Zabalza era presidente de la Junta Departamental, a raíz del caso Carmitel, el caso de aquella privatización del Hotel Casino Carrasco, que casualmente o coincidentemente, o no muy coincidentemente, tiene que ver con el cambio de mentalidad en la dirigencia del Frente Amplio, sobre todo en la de Tabaré Vázquez, más bien, que es quien después lleva a todo el frente a trasvestirse. Y bueno, ya ahí empieza la política privatizadora del frente. Zabalza no lo comparte, se había votado en la mesa política del frente a aprobar la privatización del Hotel Casino Carrasco. Zabalza se opone, siendo presidente de la Junta Departamental, y bueno, hay todo un cisma ahí que se termina abriendo, incluso hay un juicio que involucra a Valenti. Zabalza, como en ese momento redactor responsable de Mate Amargo, órgano que denunciaba esta situación y acusaba a Valenti de tráfico de influencias por ser mencionado en un telex que se había enviado. Pero, ¿qué tiene que ver con esto? Veamos esto que dice. Esto que ven acá es un documento del Parlamento. ¿Tá? Y dice, análisis de los hechos irregulares en la Dirección General de Casinos del Estado y Ministerio de Economía y Finanzas. La Intendencia Municipal de Montevideo otorgó la concesión del Hotel Casino Carrasco a la empresa Carmitel, sociedad anónima, integrada por los señores Mario Garbarino Barbato, Juan Carlos Garramón Pieri y Roberto Cifriturri en fecha 9 de febrero del 2000. O sea, posteriormente a aquel intento que hubo de privatización en la época que Tabaré fue intendente y que pasó todo esto, que incluso, no sé si recuerdan ustedes, Tabaré renuncia a la presidencia del Frente Amplio después de ese enfrentamiento. Y bueno, acá lo tienen a Garramón en Uruguay en un manejo con una empresa que es la empresa que se queda con la ganancia de los casinos. ¿Tá? Pero ahí empieza esto. Porque yo el otro día, por ejemplo, en un programa de radio, Bajo la Lupa, con Esteban Queimada, denuncié todos estos hechos y mencioné la conexión de Garramón con Jorge Hover, un ciudadano uruguayo que vive en Angola y que tiene empresas en Austria, y que es con quien cómo empieza esta conexión acá, de donde sacaron plata del Banco República, la Corporación Nacional para el Desarrollo, para ciertos emprendimientos que no se llevaron a cabo. Pero bueno, esa fue la política consecuente de Garramón. Ahora, claro, no tiene por qué estar involucrado el Estado o el gobierno con esto, ¿verdad? A no ser esto. ¿tá? Veamos, donde tengo yo, ayer les mostraba una resolución que tengo de la Intendencia, donde lo nombran a Garramón, no lo encuentro ahora, lo nombran a Garramón
Daniel Martínez lo nombra asesor honorario de su intendencia, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo que estamos cooptados por las mafias? Miren esto. Esto es una investigación del Parlamento argentino que inició los diputados, senadora Lilita Carrió. Y miren, por ejemplo, en lo que se plantea acá. Dice, ante el escándalo público desatado por estos créditos, el Banco de la Nación Argentina optó por una nueva estrategia que significaba otorgarle asistencia crediticia a algunos bancos en dificultades a través de redescuentos y al mismo tiempo otorgarles líneas de crédito, líneas de comercio exterior, que en su mayoría fueron dedicadas a empresas vinculadas al Grupo Yoma. En el caso del Banco Macro se le otorgó una línea de crédito correspondiente a comercio exterior por valor de 20 millones de pesos, de los cuales 16 fueron destinados a la empresa Yoma Sociedad Anónima. ¿Y qué tiene que ver? Acá tenemos, por ejemplo, el comienzo de las ventas ilegales de armas a Argentina, que por eso eran estos fondos venían de ahí. A Croacia coincidió con la presencia en nuestro país del traficante de armas y drogas, esto en Argentina, ¿verdad? Sirio Montser Alcázar, que en enero de 1991 comenzó a tramitar ciudadanía argentina con el apoyo del gobierno del doctor Menem. Herman González asumió como ministro de Defensa el mes siguiente y a principios de agosto del año comenzó a gestarse el primer decreto presidencial que fue firmado en tiempo récord el 27 de agosto. Es la misma práctica que sucedió con UPM, decretos firmados en tiempo récord. Ahora, yo les decía, acá estábamos viendo la vinculación del Grupo Yoma con el Banco Macro, ¿verdad? El tema de tráfico de armas. Les demostré la vinculación de Garramón, que es el papá de este chico, con la empresa Carmitel. ¿Ah? Y bueno, como les decía, también revistaba como asesor de la intendencia del ingeniero Martínez en Montevideo. ¿Ah? Pero acá viene otra cosa interesante. Esto que tienen acá ustedes, como ven, es un sellado notarial. Es de la doctora María Mercedes Herbón Rachetti. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, después de hablar de la integración, en la ciudad de Montevideo el 11 de abril de 2007, siendo la hora 14, se reúne la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Red Innova, administradora de fondos de inversión Sociedad Anónima, en 25 de mayo 463, apartamento 102, en acuerdo con la convocatoria del directorio de esa fecha, 11 de abril de 2007. Bueno, después de plantearse acá la integración, se plantea esto. Vamos a ver. Bueno, en el punto 3 dice designación de los miembros del directorio y de la Comisión Fiscal y la fijación de sus remuneraciones. Confirmar la actual integración del directorio designándose a Jorge Pablo Brito como presidente, Carlos Garramón como vicepresidente, Juan Pablo Brito Devoto como director, Andrés Ronquieto como director y Daniel Alcini como director. Brito era el presidente, o sea, Jorge Horacio Brito era el presidente del Banco Macro. Los directores no percibieron remuneración alguna por el desempeño, Pero dice, designación de 2 accionistas para firmar el acta. Designar a Banco Macro, Sociedad Anónima, y al señor Orlando Dobat Mela para firmar el acta de asamblea. O sea, no cabe duda, ¿verdad?, de la sociedad de Garramón con el Banco Macro de Argentina. Y bueno, como les digo, Garramón era el padre de este chico. Ahora, claro, la esposa está reclamando justicia en Italia, y con todo el derecho. Pero hay cosas que quedan ocultas porque no se quiere mencionar las actividades de su esposo. ¿Y qué tiene que ver? Sigamos viendo. Vamos a ver más imágenes. Vamos a ver más imágenes, a ver qué nos tiene. Esto, como les decía, está vinculado a la logia P2. Hay un estrecho vínculo con el caso Garramón, de José Garramón, con la logia P2. O sea, la vendetta, yo les dije, estaba vinculado a un tema de la mafia, y eso lo declara últimamente quien fuera el homicida, ¿verdad? Marco Fasolo Acchietto, ciudadano italiano. Pero hay más en esta historia.
Esto que ven acá ustedes, que dice en memoria, Raquel Lieberman, 1900-1935. ¿Quién era Raquel Lieberman? Era una ciudadana judía traída de Polonia a Argentina por una mutual llamada Varsovia. Estas mutuales eran frecuentes en la época de la diáspora y son la continuación hoy, por ejemplo, de la DAIA, la DAIA y la AMIA son la continuación de ello. Ahora, muchas de estas tenían actividades mafiosas. En el caso de la organización esta mafiosa judía, la Varsovia, fue denunciada por un cónsul polaco en Buenos Aires. Ese cónsul polaco denuncia a la organización Varsovia y esta organización a partir de ahí cambia de nombre al Zvi Migdal, que en hebreo significa la gran fuerza. Pero entonces ahora vamos a ver la siguiente imagen. Para los futboleros saben quién es, ¿verdad? El chiquito Mazurkiewicz. ¿Qué tiene que ver con todo esto? ¿Qué tiene que ver con las desapariciones de niños? Y bueno, acá vamos a esto. Yo les decía que el cónsul polaco que denuncia la presencia de la Mutual Varsovia, que después cambia de nombre a Zvi Migdal, el nombre era Ladislao Mazurkiewicz. Eso me llamó la atención porque siempre se me había dicho que yo iba a Piriápolis y me decían que Ladislao Mazurkiewicz, el chiquito Mazurkiewicz, nació en Piriápolis. Y ahí estoy investigando, abro una línea de investigación que tiene que ver con esto. Porque, ¿qué pasa? Yo me preguntaba, pero nunca nadie me dijo de haber conocido, de haber tenido amistad con el chiquito Mazurkiewicz. Y así que profundicé en la investigación, llegué a hablar incluso con Luis Maidana, quien lo conoció ya en la época de Peñarol, pero nadie me dice que haya conocido a Mazurkiewicz en Piriápolis. ¿Por qué? Porque no tenía vida social. ¿Y por qué puede ser que no tuviera vida social? Porque evidentemente si Ladislao Mazurkiewicz era un familiar directo de sus padres, tal vez su abuelo, transformó al padre Mazurkiewicz en un fugitivo. ¿Un fugitivo de quién? De la mafia, pero a su vez del Estado, del gobierno, porque las mafias tenían conexión con el gobierno. Y era lógico que fuera la mamá, esta familia fuera a parir a Piriápolis. ¿Por qué? Porque si da un caso, Piria termina de fundar Piriápolis en la década del 30, enemistado con el Estado, con el gobierno, con la clase política y con la masonería. Ustedes tienen el caso de la iglesia de Piriápolis que nunca se terminó, la catedral, por ese distanciamiento de Piria con la masonería. ¿Y qué tiene que ver? Ahí está el tema. Digo, Piriápolis no tiene maternidad hoy y no la tenía en aquel tiempo. Y es coherente que en su instinto animal, en su instinto etológico, alguien que está por tener familia, que está por parir, busque un lugar seguro. ¿Y qué lugar más seguro que Piriápolis, que no tenía conexiones con los gobiernos, con la mafia, con la masonería? Piriápolis empezó a poblar a partir de esa enemistad con Piria, con estas organizaciones, con trabajadores que Piria traía directamente de Europa. ¿tá? Y muchos de ellos después se transformaron en empresarios en Piriápolis. Otros emigraron directamente como empresarios, pero desvinculados de estas organizaciones. Entonces era un santuario. Y ahí me cierra. ¿Por qué Mazurkiewicz nace en Piriápolis y no tuvo vida social? ¿Y qué tiene que ver todo esto con lo que estamos planteando? Es las desapariciones de niños. Es decir, si todo esto que pasó en la familia de Mazurkiewicz fue para protegerlo, pudo haber sido porque pasan cosas. Y pasan hoy. Fíjense en esto, que me llamó la atención porque es tan siniestro, tan tétrico, que digo, no puede ser, esto no existe, no es verdad. Pero vamos a darnos un derecho a la duda, una duda razonable. Vamos a mirar este video. Vamos a ver qué nos plantea. Miles de pequeños hambrientos y terriblemente maltratados, salvados de túneles subterráneos en Nueva York. Esto pasó a principios de abril. Más de 100.000 pequeños con y sin vida fueron encontrados en un túnel que llegaba a la Fundación Clinton en Nueva York. En estos momentos, miles de pequeños hambrientos y terriblemente maltratados han sido encontrados sin vida o salvados. Este túnel se extendería a una distancia de 4 kilómetros entre el edificio de la Fundación Clinton y el puerto de Nueva York. Es a través de la abertura en el puerto de Nueva York que los pequeños
organización médica Comfort. Las enfermeras confirman el tratamiento de pequeños víctimas de abusos horribles. Puedes ver estas carpas, pero se dice que se cubrió la noticia diciendo que eran para los pacientes de COVID. Lo que podemos observar es que hay muchos pañales en las carpas, lo cual hace más creíble la noticia. El buque, una segunda nave médica, la Mercy, que tendría la misma misión, es decir, brindar atención a los pequeños secuestrados, víctimas de abusos horribles y salvados de los túneles. Los esfuerzos de rescate están bajo la dirección de la Fuerza de Tarea del Pentágono. Los pequeños maltratados son retirados de los túneles. Hay cuerpos apilados. Alguien dijo que algunos de estos cuerpos habían sido mordidos, probablemente. Bueno, ahí se nombraba al barco el Comfort, ¿verdad? Y el Comfort lo envió directamente Donald Trump en abril del 2020, cuando todavía era negacionista del tema coronavirus. Ahora, miren esto. Esta es la noticia del Comfort, ¿tá?, prestando asistencia en Nueva York. ¿Tá? ¿Y qué es lo que se plantea? Miren esto, ¿no? ¿Qué es lo que se plantea? De que el Comfort, en todo el tiempo que estuvo, brindó muy escasa asistencia. Se plantea que atendió a 180 y pico de personas. Tiene más de 1000 camas y 1200 personas trabajando. Ahora, miremos la noticia, ¿no?, de que lo que plantea. Vean eso, ¿no? Ahora, es raro tanto despliegue para atender a 180 personas de coronavirus en una ciudad que tiene el mayor sistema sanitario del mundo. Pero vamos a ver otra cosa, que como yo le decía, puede sembrar la duda razonable. Vamos a ver esto. Aquí a mí me surgió la duda razonable, porque digo, tanto despliegue en época de coronavirus para atender a 180 personas, es raro. Bueno, a ver qué. Vamos a ver este. Miren esto. En Michoacán acusan a los caballeros templarios de horrorosos crímenes, entre ellos secuestro de niños, tráfico de órganos y ritos sangrientos. La macabra historia comenzó a ser revelada el día que una camioneta sospechosa se perdió cuando iba rumbo a la ciudad Puerto Lázaro Cárdenas y fue a parar a Tepacaltepec, Tierra Caliente, Michoacán. Al ser detenida por las autodefensas dirigidas por José Manuel Mireles, lo que encontraron dentro de ella fue aterrador. Un grupo de niños viajaba dentro de un contenedor refrigerado dentro del vehículo. Estaban aún vivos y abrigados con sábanas. Todos habían sido secuestrados de una escuela de la Ciudad de México, según lo relata Mireles. Medio hablaban de la delincuencia organizada. El sobrino de Quique Plancarte, recién arrestado, confesó que los caballeros templarios extraían los órganos de niños para venderlos y usarlos en ritos de iniciación. Alfredo Castillo, el comisionado de seguridad de Michoacán, dice que testigos afirman que Nazario Moreno el Chayo, el abatido líder templario, los obligaba a comerse los corazones de los niños sacrificados para entrar a ser parte del cártel. Para cierre de edición, Eliana López.
Bueno, creo que eso es elocuente. Los Caballeros Templarios es un cártel mexicano. Y les decía de la conexión, ¿va? Les decía de la conexión, porque también, ¿qué pasa? En la mafia, incluso en los cárteles de droga, hay gente muy creyente. El Vaticano ha revelado que ha encontrado huesos humanos durante las reformas en la Nunciatura Apostólica en Roma. Unos restos que podrían pertenecer a Emanuela Orlandi, el gran crimen sin resolver de la historia de Italia. Orlandi, de 15 años, desapareció hace 35 años en un caso de secuestro sin resolver que salpicó tanto al Vaticano como a la mafia, al terrorista turco Ali Akka y también incluso a la masonería. La niña, cuyo padre era un funcionario del Vaticano próximo al Papa, desapareció tras salir de clase de música sin dejar rastro. Su desaparición siempre ha estado rodeada de misterio y ha desatado múltiples teorías.